Bueno, buenos días, abogada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Abel Mesías Chacipanta Vega. Soy estudiante del Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Pujilí. Hoy me ha tocado exponer sobre el reglamento del transporte terrestre y de mercancías y sustancias tóxicas y peligrosas. Este reglamento se evala en dos artículos que son el artículo 47. En el artículo 47 dice que el transporte de mercancías y sustancias tóxicas peligrosas pueden poner en riesgo la salud de las personas, como también puede ser dañina para el medio ambiente. Las personas quienes transportan estas mercancías se establecen en las leyes pertinentes y normas de la Agencia Nacional, como también del reglamento del INEM. Cabe recalcar que también se rigen a los convenios y tratados internacionales. En el artículo 48, las operadoras que están habilitadas para realizar este servicio deben estar calificados y aptos para el manejo correspondiente. De igual manera, deben presentar un plan de seguridad industrial para que puedan movilizarse dentro del territorio ecuatoriano. El plan de seguridad industrial lo revisa y lo aprueba el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito. Es el encargado de determinar si el contenido del plan de seguridad industrial está bien estructurado o está mal hecho. A continuación vamos a ver un video sobre el artículo 47 y el artículo 48 de lo que se refiere estos dos artículos. Definición de materiales peligrosos. Según la norma NFPA 472-2013, lo define como una sustancia, sea materia en sus distintos estados, sólido, líquido, gaseoso o energía, que cuando se libera es capaz de hacer daño al personal, propiedad y ambiente. Entre estos materiales hay agentes químicos, biológicos y radiológicos. Contexto de materiales peligrosos. En el mundo de hoy, las sustancias químicas ocupan un lugar importante en la mayoría de las actividades humanas. Su consumo ha aumentado en las últimas décadas y cada vez más el hombre diseña nuevos productos con funciones y características específicas para el logro de objetivos especiales, como por ejemplo diluyentes, colorantes, desengrasantes, plastificantes, catalizadores y reactivos de laboratorio, entre otros. A nivel mundial, la mayoría de estas sustancias son consideradas peligrosas para la salud y el ambiente debido a sus características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivas, comburentes, oxidantes, radioactivas, en fin. La lista es larga, por lo que se hace necesario estudiarlas más de cerca para conocer su comportamiento en las diferentes etapas. Marco legal. El 3 de diciembre de 1984, en la localidad de Bhopal, India, ocurrió uno de los desastres más dramáticos con materiales peligrosos. La fuga de isocianato de metilo en la fábrica de pesticidas provocó la muerte de 20.000 personas en el momento de la noche y afectó gravemente a otras 150.000. Hasta la actualidad continúan las secuelas del incidente. Como punto de quiebre, los países y los organismos internacionales han avanzado en el uso de normas de seguridad para el uso de los materiales peligrosos. Las Naciones Unidas ha elaborado el denominado Libro Naranja que orienta el accionar en el uso de estos materiales. Sin embargo, esto no es suficiente para evitar los accidentes. Surgen iniciativas de organismos internacionales como la ONU, NFPA, DOTED, que brindan normas y recomendaciones necesarias a través del Libro Naranja de las Naciones Unidas. Para los países en general, estas recomendaciones son un modelo y estándar y es por ello que los países las traducen en leyes y reglamentos.
escuchando? Bueno, entonces tenemos las obligaciones del generador de la carga. Mil disculpas, me perdí un segundo. Como tenemos el dar sus datos o tener los datos totalmente claros, el lugar de la entrega, la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y las características indicadas para las condiciones especiales para el carga. Suministrar informaciones y documentos necesarios para el transporte y las formalidades de aduana, policía, sanidad y condiciones de consumo. Pagar fletes y demás gastos que se ocasionan por transportar. Y contratar con empresas de transporte debidamente constituidas. Como les digo, esta última obligación se puede ver, puede ser no necesario, se puede ver omitida si la misma empresa tiene sus vehículos para su transporte. Entonces, cuando nos vamos a la parte primera, en donde se dice la naturaleza, el valor, el número, el peso, el volumen y características, entonces debemos pensar precisamente en lo que es aportar la ficha de datos de seguridad como parte y también decir cuál es la cantidad de la mercancía que está transportando y sobre todo seleccionar el tipo de vehículo acorde a la naturaleza como tal de la mercancía que está transportando. Dentro de los derechos tenemos a investigar el transportador que va a contratar. También aquí hay otro tema bien importante. Hay un sistema que no es de acceso para todo el mundo, sino tiene un acceso restringido, que es el sistema BASC, que se utiliza también o que utilizan también muchas de las transportadoras, que es el es el sistema de seguridad de comercio, Business Administration Secure Commerce, que es precisamente un sistema que que utilizan los transportadores de carga para evitar temas como contrabando, temas como narcotráfico u otros temas para asegurar su carga. Entonces, muchos de los transportadores, aunque no es un tema normativo, sí tienen implementado este sistema BASC para darle una garantía a sus clientes durante el transporte. A exigir un servicio idóneo y oportuno de disposición de la carga, derechos del empresario de transporte, de retención de mercancías, a que les sean pagados los fletes, a investigar los vehículos y conductores que van a contratar. Desde el punto de vista del empresario de transporte o transportador, estará obligado a recibir la mercancía también a conocer la naturaleza, porque si el generador de la carga o el remitente no le da claras las condiciones y lo que el transportador va a transportar, pues su función es transportar. Su función, no, su competencia, claro que tiene que estar relacionado a conocer la naturaleza para sí mismo seleccionar las condiciones, pero el generador, es decir, el remitente, tiene que ser muy explícito en decirle qué es lo que va a transportar para evitar eventos posibles. Deberá prestar el servicio con vehículos idóneos y acorde a la naturaleza del peligro de la mercancía que está transportando. Tomar un seguro que cubra las cosas transportadas o la mercancía transportada. Emitir documentos de transporte, remesa, transporte de carga, manifiesto de carga y responder por la pérdida total o parcial de la mercancía transportada. Dentro de los derechos tenemos a que les sea pagado el carga y descarga y demás gastos ocasionados por el traslado de la carga conforme a las normas vigentes, a realizar estudios de seguridad de los vehículos y conductores que va a contratar, a la definición de protocolos de seguridad para el desarrollo de la actividad, a la selección de sus proveedores para efecto de apoyo en el desarrollo de las operaciones y a revisar las condiciones técnico-mecánicas del vehículo que va a realizar el servicio. Entonces, démonos cuenta que es el empresario de transporte o la empresa, si tiene esta flota, la que ya vemos que debe ir articulando el transporte terrestre de mercancías peligrosas al Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, en ese orden de ideas de las obligaciones y los derechos que tiene el generador en relación con el transportador, ya vemos como una exigencia que si bien no es explícita en el decreto 1609 del 2002,
como les decía, hoy incluido en el decreto 1079 del 2015, ahí ya se empieza a articular el plan de estratégico de seguridad vial y dentro de las obligaciones que debe tener el empresario de transporte es presentar el plan estratégico de seguridad vial con ese aparte de vehículos empleados para el transporte terrestre con sus connotaciones e indicaciones específicas, entregárselas al generador o al remitente de la carga. También debemos tener en cuenta el conductor y el propietario, como les digo, pueden ser independientes o pueden ser el mismo. Registrar el vehículo, cumplir con las instrucciones que exija la empresa transportadora, recibir la mercancía, conducirla y entregada en el estado que la reciba, contratar una póliza, cumplir lo exigido por la ley, es decir, cumplir con lo que es EPS y ARL, no exceder límites permitidos en peso y dimensión y asegurar la carga para evitar la caída, conocer y respetar las señales de tránsito, pagar peajes en los sitios establecidos y portar cédula, licencia de conducción. Artículo 49. Los vehículos de transporte terrestre de mercancías peligrosas no pueden circular carriles centrales cuando su carga no esté debidamente cubierta con lonas, tratándose ya de materiales esparcibles. Estos materiales esparcibles pueden ser la arena, el ripio y todos los materiales que puedan afectar al conductor que esté atrás de la volqueta o del transporte que esté transportando. Cuando la visibilidad del conductor no es clara, cuando la parte superior sobresalga 2 metros y si pasa de 1,20, es obligatorio ya utilizar banderolas en el día y en la noche se utiliza luces para que así los otros vehículos puedan identificar que está transportando materiales o está llevando carga muy peligrosa. En el otro tenemos sobresalga la parte delantera y de los costados, pero en, en esta parte eh, dice que siempre y cuando pueden manejar así cuando se saca un permiso correspondiente. Siempre y cuando saquen este permiso pueden ir sobresalida tanto la parte delantera como la parte costada, digamos en este caso. En el otro tenemos cuando no se cuenta con un dispositivo localizador para así poder impedir robos o asaltos en los vehículos. Y estos dispositivos deben funcionar correctamente en cualquier momento. Artículo 50. Los conductores de vehículos de transporte terrestre de sustancias tóxicas y peligrosas deben cursar una capacitación obligatoria y una vez que se concluye el curso le darán un certificado que avalice que está apto para estas actividades. En el otro tenemos que deben circular un carril extremo derecho y para rebasar deben utilizar a la izquierda. En el otro tenemos estacionar el vehículo, estacionar el vehículo en lugares de estacionamiento correspondientes. En el otro tenemos realizar maniobras de cargue y descargue sin impedir el tránsito vehicular. En el otro tenemos conducir con una licencia vigente. En el otro tenemos, en caso de un congestionamiento vehicular, debemos pedir ayuda a la gente de tránsito, ya que él nos puede ayudar para que no podamos congestionar el tránsito y así poder avanzar a nuestro destino. Artículo 51. Se prohíbe a los conductores de vehículos que transportan sustancias tóxicas o peligrosas estacionar los vehículos en vías públicas o cerca de fuentes de riesgos. Estos pueden afectar a la sociedad. Sobrepasar los límites de carga que están establecidas por las normas del INEM, llevar a bordo a personas ajenas, realizar maniobras de carga y descarga en lugares inseguros y que no estén destinados.
Artículo 52. En este artículo 52 tenemos dos artículos en base a esto. En el artículo 52 nos dice que cuando por alguna emergencia el conductor requiera estacionar el vehículo que está transportando estas sustancias peligrosas, el conductor debe asegurar que la carga esté protegida y señalizada para así poder evitar que personas ajenas manipulen el equipo o la carga. De la misma manera, en el horario nocturno, el conductor debe poner triángulos de seguridad, tanto en la parte delantera como en la parte posterior, tales como se establecen en el reglamento. En el artículo tenemos cuando exista daños o fallas en el vehículo, el conductor tiene la obligación de llamar a la institución, de llamar a la institución que son especialistas en la materia para así poder garantizar el manejo de la carga que se transporta. Artículo. En el otro artículo, el conductor debe estar empapado de todas las características generales que transporta, tales como puede ser el riesgo, el grado de peligrosidad y las normas de cómo actuar frente a una eventual emergencia. Lección 7. Operadoras de transporte terrestre. Artículo 77. Ley de las operadoras de transporte terrestre. Todas las personas jurídicas, ya sean cooperativa o compañía, una vez cumplido con los requisitos establecidos en esta ley y haya obtenido su título habilitante legalmente, podrán prestar sus servicios de transporte terrestre. Artículo 78. Exclusividad en clases de automotor. Toda operadora de transporte terrestre autoriza para la prestación de servicio deben hacerlo único y exclusivo en los automotores que el reglamento lo determine. Artículo 79. Objetivo social de las operadoras de transporte terrestre. Las operadoras deben tener un objetivo único y exclusivo para prestar sus servicios. De la misma manera deben constar en los respectivos contratos de operación para que no puedan invadir una modalidad de transporte con otra. 79. Artículo 79. De la jornada de trabajador de los conductores y oficiales que laboran en sus unidades de transporte. Las operadoras o propietarios de los vehículos de transporte terrestre de cualquier clase, inclusive de turismo, llevan una responsabilidad de proteger y garantizar el derecho laboral y seguridad social de los conductores y oficiales que trabajan en estas unidades. El sueldo no puede ser mayor o inferior a lo determinado en la ley y en el Código de Trabajo. Aquí vamos a ver las infracciones y sanciones administrativas para las operadoras. Artículo 80. Infracciones administrativas leves. En esta infracción serán sancionados con con multas de 4 remuneraciones básicas unificadas de trabajador. Estas infracciones son el incumplimiento de las obligaciones inmersas en los contratos de permisos suscritos por parte del operador. No solucionar en el plazo de un día los reclamos presentados por los usuarios. No proporcionar información solicitada por la Agencia Nacional de Transporte Terrestre en el término de 4 días, para que estas organizaciones puedan planificar, evaluar y regular todas las actividades de transporte. Proporcionar información inexacta o incompleta a las autoridades administrativas de transporte terrestre. No acatar las disposiciones legales vigentes a las que norme la agencia de tránsito. No brindar a los usuarios protección y seguridad con la prestación de servicios tales como en los términos y condiciones que se acuerda en los títulos habilitantes. Operar sin cumplir con las normas de protección ambiental expedidas por las autoridades competentes. Artículo 81. Infracciones administrativas graves. En esta infracción serán sancionados con multas de 6 remuneraciones básicas unificadas del trabajador. Estas infracciones son usar, usar contratos de aviación no aprobadas por la Agencia Nacional de Control de Tránsito. Realizar la conexión de rutas en los términos y condiciones
distintas establecidas por las autoridades de transporte de tránsito competente. Utilizar frecuencias sin contar con permisos de evaluación técnica con certificación evaladas por autoridades de tránsito. Cobrar por prestación de servicios tarifas altas y las reguladas por las autoridades competentes. Incumplir las condiciones establecidas en los planes operacionales o planes de contingencia. Utilizar aplicaciones telefónicas no autorizadas. Artículo 82. Infracciones administrativas muy graves. En esta infracción serán sancionados con multas de 8 remuneraciones básicas unificadas del trabajador. Estas infracciones son realizar operaciones clandestinas de servicios y transportación en cualquier modalidad. Suspender o interrumpir con causa injustificada la prestación de servicio de la operadora. Operar un vehículo en condiciones mecánicamente no aptas conforme al reglamento o a la ley y no que cumplan el cuadro útil de vida del vehículo. No prestarse a mantenimientos preventivos o correctivos por la Agencia Nacional y Control de Transporte. Manipular, dañar o inferir indebidamente los dispositivos de seguridad y control que se encuentra instalado en los vehículos. Artículo 82.1. Infracciones de transporte por cuenta propia. Las infracciones de cuenta propia son las siguientes: prestar servicio público o comercial de acuerdo con la prohibición prevista en esta ley. Incumplir la ley o el reglamento y normas sobre la materia. Transportar diferentes bienes o prestar servicios dicho en su actividad comercial que se establece en la autorización. Ejecutar el titular actividades diferentes a las contenidas en la autorización. Eso ha sido todo mi exposición. Muchas gracias, abogada. Muchas gracias, compañeros.